Se dice que nunca terminas de conocer a alguien, pero hay personas cuya verdad es mucho más perturbadora de lo que cualquiera hubiera imaginado. La película abre con una voz en off que dice sentir que algo malo está por ocurrir, que no sabe qué es, pero que en algún momento la alcanzará. Después aparece un mensaje que nos sitúa en el año 2005, informando que un trágico accidente desencadenó una serie de sucesos inexplicables para una familia australiana, y que lo que estamos a punto de ver es el registro de todo eso. Se nos cuenta que la familia Palmer se encontraba nadando en una presa local en Ararat, Australia, cuando su hija Alice desapareció sin dejar rastro. Su hermano Matthew recuerda que simplemente estaban nadando, que Alice dijo que se quedaría un poco más y que después de un rato ya no apareció. Sus padres, June y Russell, junto con los abuelos, narran que el regreso a casa ese día fue devastador. La desesperación de no saber nada los consumía, al punto de que dejaron las luces encendidas por si ella regresaba. Días después, la policía encontró el cuerpo de Alice en un arrecife. La causa de muerte fue que se había ahogado. Avisaron a la familia para que reconociera el cuerpo, y Russell fue a hacerlo. La confirmación lo destruyó, y con él a toda la familia. 10 días después del funeral, cosas extrañas iban a comenzar a suceder en la casa de los Palmer. Empezaron a escucharse ruidos provenientes del cuarto de Alice, sonidos en el techo, una inquietud que no se iba. June empezó a tener pesadillas, donde su hija aparecía empapada, caminando por el pasillo y quedándose de pie frente a su cama, sin decir nada. También comenzó a caminar sonámbula por las noches, llegando incluso a meterse en casas de vecinos. Russell, por su parte, cuenta que un día al volver del trabajo, escuchó ruidos en el cuarto de Alice. Fue a ver qué era y por un momento vio a su hija entrar y sentarse. Dice que ambos sabían que estaban ahí, pero ella se levantó y le gritó que se fuera. Días después, a Matthew comenzaron a aparecerle moretones por todo el cuerpo sin causa alguna. Los médicos no encontraron ninguna explicación, y tan misteriosamente como llegaron, también desaparecieron. Con el tiempo, Matthew buscó distraerse volviendo con su banda de música y aprendiendo fotografía, algo que siempre le había llamado la atención. Pero lo extraño ocurre cuando entre las fotos que iba tomando aparece algo inquietante. Y las cosas no se detendrían ahí. Un hombre que caminaba por la presa había tomado una foto del paisaje, y cuando se la mostró a su esposa, ella notó algo extraño en el fondo. La familia Palmer comienza a cuestionarse qué era lo que aparecía en esas imágenes. June dice que todo le parecía muy extraño, pero que quizás Russell se había equivocado y la chica que hallaron sin vida en la presa no era Alice. Él responde que le encantaría que fuera un error suyo, pero que tristemente estaba seguro de lo que había visto. Tiempo después, la familia solicita la exhumación del cuerpo para despejar cualquier duda. Los resultados llegan días después y arrojan lo que tanto no querían escuchar. La chica del lago sí era su hija, pero la pregunta seguía en el aire. Si Alice no era, ¿qué era lo que salía en esas fotos? Matthew, que seguía escuchando ruidos en el cuarto de su hermana, decide instalar una cámara para ver si lograba capturar algo. Y entonces... Ante todo lo que estaba ocurriendo, June busca ayuda contactando a Ray, un psíquico con un programa de radio que trabajaba con personas que habían pasado por sucesos traumáticos. Ray intenta ayudarla mediante hipnosis, y June describe durante la sesión que recorría el pasillo de su casa hasta el cuarto de Alice, donde entraba con una extraña inquietud y encontraba a su hija sentada al borde de la silla, mirándola fijamente sin decir una sola palabra. Días después, Ray propone realizar una sesión espiritista. Russell se mantiene escéptico, pero termina aceptando por su esposa y su hijo. Matthew, antes de comenzar, deja una cámara grabando por si llegara a ocurrir algo. Después de una hora, Ray no logra establecer ningún contacto y la sesión se da por terminada. Pero al día siguiente, cuando Matthew revisa la grabación, encuentra algo que nadie pudo notar al momento. A raíz de eso, Ray y Matthew instalan varias cámaras en la casa para grabar de forma continua e intentar registrar de nuevo esa presencia. Y lo logran. La presencia se hace cada vez más frecuente en las imágenes. Pero entonces ocurre algo que cambia el rumbo de todo. Una pareja que se encontraba en la presa el mismo día del tipo que tomó la foto del paisaje, grababa con la esperanza de capturar al supuesto ente, donde sí encuentra a alguien. Y ese alguien no era ningún fantasma, era Matthew. El chico confiesa que fue él quien tomó y editó las fotos para hacer parecer que Alice aparecía en ellas. Lo hizo porque quería que la policía exhumara el cuerpo de su hermana y tener la certeza de que era ella. Fue la única forma que encontró de obligar a que la duda se resolviera.
Su padre admite que no estaba preparado para enfrentar algo tan devastador, pero que sabía que tenía que cuidar de su familia. Su madre, en cambio, seguía sin poder hacerse a la idea de que Alice ya no estaba. Matthew, buscando distraerse, comienza a acompañar a Ray en algunas de sus consultas, pero antes de salir, deja 2 cámaras grabando en la casa. Al revisar el material más tarde, encuentran una silueta en el fondo, y al revisar con más detalle, identifican a otra figura, pero esta vez sí saben de quién se trata. Es Brett, su vecino. June ya sabía por qué había entrado. Entre las cosas ocultas de Alice había un diario y una cinta de video. En esa cinta aparecía Alice junto con Brett y su pareja teniendo relaciones. Alice había llegado a esa familia porque la habían contratado para cuidar a sus hijos, y Brett había entrado a la casa a recuperar la cinta que los comprometía. La policía intentó localizar a los vecinos, pero 6 meses después de la muerte de Alice, Brett y su esposa vendieron la casa y desaparecieron de la zona. También la investigación no llegó a ningún lado. Le explicaron a Russell que, incluso de haberlos encontrado, el video mostraba que todo había sido consensuado, lo que hacía casi imposible que fueran a prisión. Los periodistas entrevistaron a varias personas cercanas a Alice. Su exnovio dice que nunca supo nada de lo que ocurría con los vecinos, que jamás lo hubiera tolerado, y su mejor amiga Kim dice algo muy interesante, que Alice tenía secretos y que mantenía en secreto esos secretos, que su familia conocía a una Alice, ella conocía a otra, y había una tercera que nadie conocía. Después, mientras June revisaba el diario de su hija, encuentra la tarjeta de Ray, lo cual revela que él ya conocía a Alice de antes. Ray guardó ese secreto por confidencialidad, sin saber que meses después, esa misma familia llegaría a su puerta buscando ayuda. Pero ya con la verdad expuesta en el diario, había tenido una sesión con ella, en la que Alice le habló de unas pesadillas recurrentes en las que siempre acababa mal, y de un sueño específico que la perturbaba, donde se levantaba en la noche, caminaba hasta la cama de su madre y se quedaba parada frente a ella, aterrada, sin poder hacer nada. También en el diario venía escrita de forma repetida una frase: Lake Mungo. Alice había viajado a ese lugar tiempo antes de morir con un grupo de amigos. Ellos muestran lo que grabaron ese día, y en el video se puede ver en una parte a Alice alejarse de ellos para dirigirse a un árbol y enterrar algo en la tierra. Su expresión es de susto, tensa, como la de alguien que está guardando algo que no quiere que nadie encuentre. La familia Palmer viaja a Lake Mungo. Esperan a que caiga la noche para no llamar la atención y comienzan a cavar debajo del árbol. Encuentran algunas pertenencias de su hija, como una pulsera y su teléfono. De regreso en casa, intrigados por qué su hija había escondido estas cosas, comienzan a revisarlas y encienden el teléfono, sin saber lo que estaban a punto de ver. Russell reconoce ese rostro de inmediato. Es el mismo con el que encontraron a su hija en la presa. La familia concluye que Alice, en ese momento, pudo haber vislumbrado su propio destino, que quizá ella pensó que estaba viendo a un fantasma, pero sin saber que era el de ella misma. Después de todo lo ocurrido, los Palmer comienzan poco a poco a recuperar algo parecido a la paz. Con el tiempo logran volver a funcionar como familia y deciden cerrar ese capítulo mudándose a una nueva casa y dejando todo atrás. Pero antes, se nos muestra la última sesión de June con Ray, donde queda en evidencia la conexión que existía entre madre e hija, incluso después de la muerte. Someone's there. I think someone's coming down the hall. Door's open. Do you know who it is? It's my mom. What'd she say? She's not saying anything. I don't think she knows I'm there. Alice isn't here. What's happening, Alice? Are you talking to her? Is she talking to you? Oh, she's going now. She's leaving the room. Open your eyes. Al final, en una fotografía de la familia, se puede ver al fondo la silueta de Alice, quien al parecer nunca se fue del todo. Y así termina la película. Lake Mungo es una buena película, tiene unos giros de guión muy buenos y están construidos con lógica sin caer en lo predecible. Es una historia que no te asusta a la manera de estos tiempos y te hace sentir incómodo por momentos. Quizá en algunos lapsos el ritmo puede sentirse lento para quienes buscan terror más convencional, y de acuerdo a su bajo presupuesto y lo que se hizo, es muy recomendable. Actualmente está disponible para verla en Amazon Prime, solo en Estados Unidos, pero ya saben, si en verdad quieren verla, cada uno tendrá sus maneras de encontrarla.